Ser podcast. Hay días en los que la actualidad nos pone delante historias verdaderamente increíbles y algunos días historias sencillamente escandalosas. Y hoy es uno de esos días. Les estamos contando en la SER cómo el Tribunal Supremo le ha rebajado la condena a un hombre que degolló a su pareja tras asestarle 83 puñaladas delante de sus hijas, niñas de 2 y 4 años, a las que abandonó junto al cadáver de la madre durante 7 horas. Los hechos probados de la sentencia, los hechos probados, esto no es que una parte diga, o la acusación diga tal, no, los hechos probados demuestran que este hombre, que vivía en Bilbao con la mujer y con las hijas, aprovechó que ella estaba durmiendo una noche de septiembre de 2018 y empezó a apuñalarle. Le apuñaló con uno o varios cuchillos en la cara, el cuello, los brazos y las manos, 83 veces. Y ahí la degolló. Y la sentencia da por probado que antes de cortarle el cuello le causó numerosas heridas con el fin de aumentar su dolor físico. Que ese era el fin, eso se da por probado, el fin de aumentar su dolor físico. Ella, la mujer, ante las primeras puñaladas intentó defenderse, pero fue inútil dada la violencia del ataque de su marido. Todo ocurrió en la habitación en la que la pareja solía dormir con las crías, insisto, de 2 y 4 años. El marido, después de matar salvajemente a la mujer, dejó allí el cadáver y a las crías abandonadas. Él se fue de casa y las niñas estuvieron 7 horas junto al cadáver desangrado de su madre, hasta que una vecina que las escuchaba llorar terminó encontrándolas. A raíz de semejante experiencia traumática, la hija mayor de 4 años presentó y presenta, y esto lo reconoce el tribunal, la hija mayor presentó y presenta afectación psicológica asociada a estrés postraumático con relevante afectación cognitiva, emocional y conductual con mal pronóstico. Y la hija pequeña, que entonces tenía 2 años, perdió el habla, quedó muda, con otras afectaciones emocionales y comportamentales subsecuentes del estrés postraumático. El Tribunal de Justicia del País Vasco condenó al padre por los delitos de asesinato, abandono de menores, maltrato y por las lesiones psíquicas que les había causado a las hijas. En total 37 años de cárcel. Pero ahora, después de que el padre recurriera, el Tribunal Supremo le da la razón en ese punto al padre y le libra del delito de lesiones psíquicas y por tanto le rebaja la condena de 37 a 29 años, o sea, 8 años menos, porque considera que no ha quedado acreditado que las niñas sufrieran lesiones psíquicas que precisaran tratamiento médico, a pesar de los informes periciales de psicólogos y a pesar de que las crías recibieron hasta 22 sesiones de terapia en la casa de acogida en la que se quedaron después del asesinato de la madre. Y es más, dice el Tribunal Supremo que no queda claro si las secuelas de las menores se debieron al asesinato de la madre o al abandono al que fueron sometidas durante 7 horas cuando se marchó el padre. Dice la sentencia literal, no está claramente establecido si la perturbación psíquica sufrida por las menores se debió a la percepción de los sonidos procedentes de la agresión mortal o al hecho de encontrarse abandonadas solas durante más de 7 horas. Conclusión, el asesino pasa de una condena de 37 años a una de 29 años, porque el Tribunal Supremo estima que puede que lo que les produjo las lesiones psicológicas a las niñas no fuera el salvaje asesinato de su madre, sino el quedarse solas. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué te sugiere a ti esta decisión judicial? Pues que esto sucede en 2022, que es cierto que venimos de aberraciones en el ámbito judicial y esta no es menor. Negar daños psicológicos a esas 2 niñas no demuestra tanto una falta de perspectiva de género que desde luego también como un absoluto desdén por ellas. Es decir, a esas niñas se les tiene que hacer justicia. Que esas niñas al crecer sepan que el responsable de sus traumas fue juzgado y condenado por ello. Ese delito no termina. Ya sabemos que la violencia machista no acaba con el cadáver de una mujer, se prolonga en la vida de las víctimas, en este caso de una forma mucho más severa. Ver a tu madre muerta, cuchillada y degollada durante 7 horas cuando tú tienes 4 años y 2 años deja secuelas. Esto es estúpido decirlo, pero se nos obliga a contarlo. Venimos de sitios oscuros. Hoy, trabajando por otros motivos en la hemeroteca, recordaba que en 2011 un juez no consideró como amenaza que un hombre le dijese a su ex que como la justicia no hacía nada, se la iba a tomar él por su mano, que la vería en el cementerio en una caja de pino y que saldría por televisión, que lo juraba por el sol. Tampoco consideró un insulto zorra porque el exmarido, dijo el juez, se refería a su astucia. Insisto, venimos de estos lugares y de unos mucho más profundos, de sitios oscuros, más oscuros de los sitios en los que estamos. Pero eso no significa, leyendo como hoy leemos esta noticia, que merezcamos mucha más luz. Hasta mañana, Javois. Adiós, Aimar. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos.
En la mesa del análisis esta noche, Enric Juliana, ¿cómo estás? Bien, en La Coruña. Efectivamente, que mañana se celebra allí la Alemania-España. La cumbre Alemania-España. Ahora vamos a hablar de ello. Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y Juanma Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Vamos a entrar ahora mismo en el análisis en detalle de lo que cambia con los presupuestos que ha aprobado hoy el Gobierno y que ahora tendrá que aprobar el Parlamento si lo considera. Pero antes, el resto del día en 2 minutos. Mariana Fernández. Empezando por la otra noticia económica del martes, el mal dato del paro de septiembre son 3 meses consecutivos de subida del desempleo. Para UGT, el Gobierno tiene que poner todo el empeño en desarrollar políticas que creen empleo. Mientras que Comisiones ve el vaso medio lleno. Que del empleo que se ha generado durante este mes, casi el 50% ha sido contratos indefinidos. Un día de pánico en el norte de Japón por el misil balístico que ha lanzado Corea del Norte y que ha sobrevolado el archipiélago antes de caer en el Pacífico. Una barbarie. El primer ministro japonés que ha obligado a activar mensajes de emergencia pidiendo a la población que buscara refugio bajo tierra. En el Parlamento Europeo, Josep Borrell ha planteado aprobar sanciones contra Irán. We will continue to consider all the options at our disposal, including restrictive measures. Es una de las medidas que pone sobre la mesa de los Estados miembros sancionar a Irán por la represión violenta de las protestas por la muerte de la joven detenida por llevar mal el velo. Además, la pregunta de si alguien tiene un cargador concreto de móvil tiene los días contados en Europa. Un dolor de cabeza, pues yo que sé, ir a casa de alguien y no poder cargar tu móvil porque es que tengo iPhone y yo tengo Android. A mí me parece muy buena idea, que lo pongan ya. El Parlamento Europeo precisamente ha dado hoy el visto bueno definitivo al cargador universal para móviles, tabletas, auriculares, pero habrá que esperar a 2025. El último día, esperamos, del culebrón de Elon Musk con Twitter. El multimillonario ha cedido y le ha propuesto a la red social comprarla por el valor de su oferta inicial, unos 44.000 millones de dólares. Twitter ha dicho que sí. La batalla judicial que sigue su curso es la de Angelina Jolie y Brad Pitt. La defensa de la actriz, cuenta el New York Times, sostiene que Pitt la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en 2016 y que ese fue el detonante de la petición de divorcio. El escrito judicial asegura que agarró a Jolie por la cabeza, estranguló a uno de sus hijos, golpeó al otro en la cara y les tiró a todos por encima cerveza y vino tinto. Y un día de inquietud para los amantes de la música. Daniel Barenboim, el célebre pianista y director, acaba de anunciar que sufre una enfermedad neurológica grave que lo obliga a apartarse de la música durante los próximos meses. A punto de cumplir 80 años, Barenboim, que dirigió precisamente el concierto Año Nuevo de este 2022, reconoce en un comunicado sentirse triste pero a la vez orgulloso y completamente realizado. Da esta pena, pero tenemos que seguir. Lo dicho, vamos a las tripas de los presupuestos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Muy buenas noches. Un presupuesto expansivo pese al crecimiento menor y con mucho gasto social. Aumenta un 10% el gasto social, que es el que se dedica a pensiones o a desempleo. Sí, es el mayor gasto social en la historia del país. Son más de 266.000 millones de euros los que se van a emplear en gasto público y 6 de cada 10 euros van para gasto social. Y aumentan todas las partidas, un 10% más de gasto en general, un 6,6% más en sanidad. En educación, las becas aumentan 390 millones, la dependencia 600 millones para acabar con la espera. Hay un aumento muy importante porque el Ejecutivo espera que la economía crezca menos, en concreto casi la mitad de lo que ha crecido este año, un 2,1%. Así que lo que se está leyendo es que se ralentiza el crecimiento económico y que, por tanto, ha de cubrirlo el gasto público. En esto se trabaja aumentos de gasto social y, por cierto, 25% más también de gasto en defensa. Vamos a ir ahora a eso, a la defensa, que es el único punto que ha generado fricción entre los socios de gobierno hoy. Pero antes, las partidas en las que más dinero se invierte, una fundamental que son las pensiones, que se espera que suban el año que viene un 8,5%. Sí, las pensiones suben en concreto un
8,5%. Así que los pensionistas van a ver revalorizadas sus nóminas en esa cantidad, un 8,5%. Pero el gasto público en pensiones crece todavía más, un 11%, porque por primera vez en 13 años se va a aportar dinero al Fondo de Reserva de las Pensiones, a la llamada hucha de las pensiones. Esa hucha se vació desde el año 2012. Cuando comenzó la crisis, el gobierno de Mariano Rajoy la dejó prácticamente a cero. Por primera vez en 13 años, ahora se vuelve a nutrir esa hucha. Así que habrá un gasto muy importante en materia de pensiones. Más allá de las pensiones, Ruiz, ayudas concretas para distintos colectivos, para desempleados, para madres solas con hijos. Sí, hay nuevas prestaciones, una ayuda casi universal de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años, que hasta ahora solo era para madres trabajadoras, así que se amplía a 300.000 personas más aproximadamente. Además, cambia también el subsidio por desempleo. Hasta ahora se daba el 50% de la base reguladora, por entendernos. Si una persona había cotizado por 1.000 euros, recibía 500 de subsidio de desempleo. Ese recorte se aplicó en la crisis anterior con el gobierno del PP. Ahora se vuelve al estado previo al recorte. Se te dará el 60%, de forma que esos 1.000 euros, que ahora son 500, pasarán a ser 600 euros al mes. Y hay además una nueva ley de familia que efectivamente va a traer permisos de conciliación, cuidadores y circunstancias familiares imprevistas con un nuevo permiso parental de 8 semanas. Y para quienes usen el tren, cercanías, media distancia, se extiende a todo 2023 los abonos gratis de Renfe, los que se aplicaron desde septiembre y que iban a durar en teoría solo hasta Navidad. Bueno, esto se caducaba a final de año. Se extiende ahora todo el año que viene, Ruiz. Son 620 millones más para Renfe. El presupuesto de transportes aumenta de una manera muy abultada, 43% más, porque el Ejecutivo va a extender la gratuidad de la que ahora gozan Cercanías, Rodalías y Renfe de media distancia para hacer gratuitos esos transportes también durante el año 2023. Así que las medidas de emergencia de este escudo social que ahora están en vigor se amplían. Va a haber, por tanto, una inversión que en ese caso llega hasta los 11.800 millones de euros. El gasto en inversiones reales crece un 33%. No te vayas, Ruiz, que quiero volver contigo ahora, pero hemos mencionado por encima, vamos a ir al detalle de cómo aumenta el gasto que se destina a la sanidad, a la dependencia, a la educación. Por ejemplo, el dinero para becas aumenta un 15% con una inversión de 400 millones más. Y para sanidad, Adela Molina. El presupuesto para sanidad es, aunque por poco, el que más sube, un 6,7%, hasta los 7.049 millones de euros. Las partidas que más incrementan son las que afectan a infraestructuras sanitarias y salud mental, que van a recibir 500 millones. Para atención primaria, que tanto ha sufrido en las últimas olas de la pandemia, va a haber 173 millones y 50 millones para crear 1.000 nuevas plazas del primer curso de medicina. Desde hace años faltan profesionales de algunas especialidades como pediatría o radiología. En educación, el presupuesto aumenta un 6,6% hasta los 5.354 millones de euros. Casi la mitad de ese dinero va a ser para becas, 2.774 millones. Eso es 400 millones más que este año 2022. Va a haber también un gasto récord para la dependencia, a la que se van a destinar 600 millones más el año que viene. Serán en total 3.522 millones de euros. Antes de entrar en el gasto en defensa, que como digo es el único punto en el que ha habido una mínima fricción entre los socios de gobierno después del acuerdo al que llegaron anoche, ya bien noche, os pido, Palomera, Juliana Márquez, un primer análisis de la foto completa que dibujan estos presupuestos. Esther, empiezo por ti. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que para los descreídos, los agoreros y los relatores del apocalipsis Acércate diario, un poco al micro, Esther. Para los descreídos, los agoreros y los relatores del apocalipsis cada mañana, hay que decir que este es el tercer presupuesto que aprueba el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, un gobierno al que, bueno, pues cuando se configuró no se le daban demasiado tiempo de vida y además se presentan en tiempo y forma en el Congreso de los Diputados. Yo creo que el acuerdo entre los socios de gobierno ha sido relativamente sencillo, aunque ayer acabaran a altas horas de la madrugada y bueno, se escenificara la liturgia habitual de las diferencias entre los socios de gobierno, y ahora queda un largo camino de negociación con los socios parlamentarios.
que no va a ser menor, ¿no? Ya algunos ya están poniendo condiciones. Pero dicho esto, yo creo que lo que caracteriza fundamentalmente al presupuesto es ese carácter social que tiene y del que llevamos hablando a lo largo de todo el día, desde que hemos conocido la letra pequeña de las cuentas públicas. Juanma. Sí, esta es una de las crisis económicas más extrañas que hemos vivido, porque es una crisis que no tiene recesión. Año tras año el PIB, es verdad que en menor medida ha ido aumentando. Esto le ha permitido al gobierno llegar al final de la legislatura con bastantes recursos. Y yo creo que se nota, porque es verdad que es un presupuesto expansivo, es un presupuesto también de un año electoral, pero es un presupuesto que a mí me preocupa porque deja algunos desequilibrios pendientes. Ya no tanto el déficit o la deuda pública, que de por sí son preocupantes, sino ese apoyo adicional que le tiene que dar el gobierno a la hucha de las pensiones. No es que sea un orgullo o un esfuerzo, sino lo que viene a revelar es que el sistema de pensiones en España pues tiene un gran problema de suficiencia. Enrique. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el gobierno calificado de ilegítimo no solo por Vox, sino por otras fuerzas políticas presentes en el Parlamento durante esta legislatura. La acusación de ilegitimidad ha sido uno de los ejes argumentales principales de la oposición. Pues bien, el gobierno ilegítimo aprueba sus terceros presupuestos consecutivos, que estimo que acabarán siendo aprobados por las dos cámaras, con discusiones y negociaciones, evidentemente. Con lo cual, al final de la legislatura, en diciembre de 2023, tendremos la siguiente constatación, que este habrá sido el gobierno más estable de España desde 2015. Desde 2015, ningún gobierno en este país ha conseguido aprobar 3 presupuestos consecutivos ni ha conseguido llegar al final de la legislatura. Y con esto creo que se dicen bastantes cosas. En segundo lugar, este presupuesto incluye un apartado referido a los gastos de defensa que ha sido aceptado por Unidas Podemos. Y esta misma tarde hemos visto como ya surgían algunas muestras de discrepancia respecto a la metodología que ha seguido el Partido Socialista para cerrar este acuerdo. Dame un segundo, Enrique, vamos a analizarlo en detalle, pero antes vamos a poner la información sobre la mesa, sobre ese melón que es el gasto de defensa. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Javier Bañuelos, muy buenas noches, Javi. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos a empezar por los datos. Exactamente qué incremento se ha aprobado y qué se va a hacer con ese dinero, a qué se va a destinar ese incremento en el gasto de defensa. Bueno, sobre el papel, Aymar, Defensa va a contar con 2.500 millones más que no tenían hasta ahora, una partida que va a ascender hasta los 12.300 millones. Eso significa que van a experimentar un incremento de casi el 26%, pero esos datos analizados con lupa, Aymar, tiene matices. Primero, el presupuesto en defensa, sin contar con los programas de armamento, va a crecer algo menos, será un 6%, una subida que permitirá mejorar el salario de la tropa y marinería, mitigando así el malestar de la ministra de Defensa con su propio gobierno. Desde Podemos nos hemos opuesto frontalmente en esta negociación a cualquier aumento del gasto militar, porque pensamos no es el audio que queremos escuchar, es Yone Belarra. Decía en todo caso la ministra que pretendía que las fuerzas de seguridad tuviesen también un incremento similar en las Fuerzas Armadas. Decía antes que hay matices, aquí va otro. A ese nuevo presupuesto hay que añadir otros 4.900 billones de euros de los programas especiales de inversión en defensa, la mayoría destinados a contratos con la industria armamentística nacional. Ese plan, conocido como Programa Especial de Armamento, según la ministra de Hacienda, va a generar casi 23.000 empleos, un fondo que además, insistía hoy María Jesús Montero, no computará dentro del límite de gasto no financiero. El hecho de que la partida especial de modernización no esté consumiendo límite de gasto no financiero no significa que no esté dentro del presupuesto de defensa, ¿eh? Lo que digo es que en términos homogéneos, lo que digamos de alguna manera compite con otras políticas a la hora de poder obtener los recursos es la que se incrementa algo más del 6%. Bueno, está subiendo en todo caso, Aymar, por encima de todo, han repetido varias ministras socialistas, garantizará el compromiso de España ante la OTAN de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB antes de 2029. Y a pesar, como decíamos, gracias Javier,
Buenas noches. A pesar, como decíamos, de que los ministros de Unidas Podemos en el gobierno no han dicho nada de que el PSOE les hubiese ocultado ese incremento. Una cosa es que no les guste y otra que no lo conocieran. Echenique sí ha acusado esta tarde-noche a su socio de gobierno de haberlo ocultado. Deslealtad, ha dicho. Inma. Sí, la coalición saca adelante los terceros presupuestos de la legislatura tras una negociación que deja nuevas cicatrices. Unidas Podemos está muy incómodo con el aumento del gasto militar. Lo ha estado desde el principio, aunque desde el principio estuvo claro que este era un compromiso del presidente que saldría adelante. Pablo Echenique ha hecho esa acusación de deslealtad al PSOE por ocultarle, dice, esa subida de más del 25%, aunque ningún miembro del equipo negociador de Unidas Podemos lo ha secundado. La Moncloa asegura que claro que conocían el contenido de las cuentas. A ver si son tontos los negociadores, eso ha llegado a comentar un miembro del sector socialista, mientras a la carrera Irene Montero decía a los periodistas en el Congreso que no están de acuerdo. Eso en defensa. Y sobre la ley de vivienda, Yone Belarra. Quiero pediros que en los próximos meses, todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda. Realmente Unidas Podemos ha centrado la recta final de la negociación en la ley de familias, que no estaba en el pacto de gobierno y que se va a aprobar en el mes de octubre, aunque dicen en el sector socialista que no va a salir esa ley como inicialmente planteaba Podemos, que irá más rebajada. En lo que sí han dejado los morados con claridad su impronta es en el paquete fiscal de estos presupuestos con los que el gobierno, sobre todo, quiere vender estabilidad. Frente a esos agoreros, frente a esos catastrofistas, frente a esos que desean el miedo y la intranquilidad de la ciudadanía, estos son los presupuestos que dan estabilidad a España, a nuestro futuro, a nuestra economía. Ese era el mensaje de la portavoz Isabel Rodríguez después de un acuerdo en el que también ha habido forcejeo por los tiempos del anuncio. Anoche decía aquí en Hora 25 Yolanda Díaz que las diferencias entre socios eran profundas, pero un par de horas después hubo fumata blanca y esta mañana a primera hora se hizo la foto del acuerdo con el presidente del gobierno. Ahora vamos a las fórmulas de negociación, a la sobreactuación y demás, pero Enrique, ya que estabas hablando de la defensa, ¿cómo hay que interpretar esas palabras de Echenique acusando al PSOE de haber ocultado este incremento, cosa que los negociadores de Unidas Podemos no dicen eso? Bueno, yo creo que la aceptación por parte de Podemos, la aceptación fáctica de que el presupuesto del 23 contenga un incremento del gasto militar es en sí misma una aceptación difícil. Y aquí se ha buscado pues una arquitectura presupuestaria que básicamente traducida a un lenguaje que más o menos podamos más entender es la siguiente: lo que se aumenta, la partida principal que aumenta del gasto en defensa no computa de tal forma que pueda restar gasto social, por lo tanto no resta. Este sería lo técnico se ha resuelto así. Es decir, se incrementa el presupuesto de defensa, pero no se resta del gasto social. Y entonces Podemos, pues, para entendernos, durante un momento mira un poco hacia otro lado y el Partido Socialista fija unas cifras y determina exactamente qué se va a gastar, puesto que la esfera de defensa pertenece en estos momentos claramente, rotundamente, al Partido Socialista y concretamente a la señora ministra de Defensa, que evidentemente si alguien de Podemos pusiese los pies en su ministerio quizás saldría volando por la ventana, ¿no? Conociendo el carácter de la señora ministra de Defensa. Entonces, todo esto es muy sutil, entonces depende del tono, del carácter, del timbre que se le quiera dar a la situación. Y yo creo que los dos negociadores principales, que han sido Yolanda Díaz y Nacho Álvarez, el economista de Podemos, un hombre de una extraordinaria seriedad profesional, pues lo que han puesto hoy es el acento en el acuerdo, en el contenido social del presupuesto y en el hecho de que el acuerdo pues enfatiza, subraya la estabilidad política y la capacidad de gobierno de la alianza de las izquierdas. Este ha sido su discurso. Lo que pasa que yo creo que en estos momentos Unidas Podemos está atravesada por distintos vientos, que son los vientos de la época,
que se refieren pues a la guerra de Ucrania, que se refieren a la posición frente a la Alianza Atlántica, que se refieren también a algo que se resisten a verbalizar y a expresar su pensamiento profundo de una manera clara, que es qué piensan de la Rusia de Vladimir Putin, qué piensan de la Rusia de Vladimir Putin. Entonces ahí estos debates están, algunos de ellos yo creo son muy subterráneos. Quien atienda un poco pues sabrá pues que ahí hay posiciones diversas, que ellos mismos están intentando que no afloren con toda su crudeza para no originar una crisis, y esto pues ha aparecido por la tarde, porque ya hablábamos del acuerdo de los presupuestos desde primera hora de la mañana y es hasta la tarde. Entonces quiere decir que alguien ha estado reflexionando y habrá llegado a la conclusión de que Unidas Podemos no podía llegar a las 12 de la noche sin que hubiese puesto algún tipo de contrapunto a la cuestión de defensa. Vamos a ver esto cómo evoluciona. Hasta ahí donde yo sé pues lo que el acuerdo sobre el método existía. O sea, existía un acuerdo sobre el método. Es más, este acuerdo sobre el método fue publicado por algún medio de comunicación, por ejemplo, por La Vanguardia. Por lo tanto, ahí nadie puede invocar sorpresas. Ahora, sobre si les han informado en detalle de las partidas y de su cuantía, y sobre todo a quién han informado y a quién no han informado, sobre esto no me atrevo a pronunciarme. Palomera, Juanma. No, aparte de lo que ha dicho Enrique, yo es que creo que nos hemos debido de perder algo, porque este psicodrama tuitero a través de la cuenta del portavoz de Unidas Podemos, de Pablo Echenique, se le pueden poner varias interpelaciones, ¿no? Quiero decir, desde el entorno de la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha hecho saber que ellos estaban al tanto de este incremento en el gasto de defensa. Los negociadores, hasta donde nos han contado, han sido Nacho Álvarez y Yolanda Díaz, más bien este segundo que el primero. Por lo tanto, si estaban al tanto los negociadores, tenemos que concluir que los negociadores no han informado a la dirección de Podemos de este incremento en el gasto de defensa, o tenemos que concluir que Unidas Podemos no ha revisado partida a partida los presupuestos que ha aprobado esta mañana en la mesa del Consejo de Ministros. A ver, yo creo más bien que responde a esto que apuntaba muy sutilmente Enrique, y es que había un acuerdo previo de no detraer recursos al gasto social, y por lo tanto el incremento en defensa se iba a dar por bueno, y que efectivamente cuando habían pasado 12 horas después de la aprobación, Unidas Podemos, una vez que había trascendido que el presupuesto en defensa se incrementaba un 26%, tenía que decir algo. Pero yo creo que forma parte nuevamente de la liturgia habitual en las negociaciones o en la posnegociación entre los dos socios de gobierno. Creo que esto, no hay que ser un lince para llegar a estas dos conclusiones, ¿no? Márquez. Sí, bueno, yo creo que esta escenificación es casi lo de menos. Yo creo que hoy ha quedado completamente claro que el gobierno de coalición va a terminar la legislatura, tiene un presupuesto y además tiene la estabilidad suficiente como para aguantar por muchos desencuentros que haya en determinadas materias. En este caso, la de defensa. La de defensa, que además era un aumento no solo esperado, sino obligado. Europa durante décadas, y España en concreto, ha vivido con la defensa, por así decirlo, externalizada, en manos de la alianza o en manos de otros países, y la guerra de Ucrania ha revelado, por si alguien no lo tenía claro, que se dan dos circunstancias determinantes. Uno, que hay que tener un buen armamento, un armamento moderno, un armamento como lo hay ahora mismo en el mercado, y además el ejército, más allá de los números, tiene que estar, como aquello que se decía, en perfecto estado de revista. El ejército ruso era el segundo más grande que había sobre el planeta, y resulta que prácticamente en Gerson le andan robando los alimentos a los ucranianos que quedan allí. Es decir, lo del ejército es algo muy serio. España lo tenía, las políticas de defensa muy abandonadas. Es verdad que teníamos y que tenemos
un paraguas magnífico y había que provocar este cambio. Por cierto, España tiene también una industria militar, con lo cual hay una parte de la inversión en defensa que tiene un efecto multiplicador en riqueza y también en empleo. Me acuerdo en estos momentos de sectores pues como Vigo, como la Bahía de Cádiz, como alguna fábrica de Santa Bárbara que hay en Sevilla. Es decir, esto también genera riqueza. Pero más allá de eso, y yo creo que el presupuesto deja a la vista algunos desequilibrios que me parecen muy preocupantes de cara al futuro, y especialmente el de las pensiones. Las pensiones van a subir un 8,5%, un 8,5% más o menos. Los pensionistas no van a perder poder adquisitivo, serán posiblemente uno de los pocos españoles, del poco grupo de españoles que no pierden poder adquisitivo, quizás justo junto con los empleados públicos, porque pues, el resto de los trabajadores, desde luego, no aspiran a subidas tan grandes este año, aunque la inflación sea alta. Pero creo que revela que el sistema de pensiones en España, como viene advirtiendo las autoridades europeas desde hace mucho tiempo, es insuficiente, no está bien montado, no ha resuelto el problema de suficiencia que tiene, y después nos vamos a quedar con un déficit que yo considero que es todavía un déficit público bastante alto. Es verdad que se disminuye, que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años ha sido muy bueno, pero nos quedamos con un déficit todavía de un 3,9%. Y la deuda, que también se reduce, pero está en el 112%. Quiero decir que ante las turbulencias que pueden llegar, porque vivimos en unos tiempos inciertos, pues no sé cuál es la estabilidad del Estado, la estabilidad fiscal del Estado español para hacer frente a yo quisiera decir algo sobre quienes esto, marcan si esta senda del déficit y la deuda. Sí, es Europa, Claro, es Europa, ¿no? Bueno, no lo marca, te da la libertad para no cumplir efectivamente, que y afortunadamente en esta crisis, a diferencia de la anterior, la ortodoxia europea camina por esta misma senda. Antes me ha parecido que deslizabas una velada crítica a la aportación. Sí, no, velada no. Se hace por primera vez no es velada. en 13 bastante años explícita. Al fondo de reserva de las pensiones, como si fuera algo, en fin, algo negativo. A mí me parece tremendamente positivo, porque hay que recordar, Javier Ruiz lleva contándolo todo el día y a mí me parece que es uno de los datos más importantes y además que hay que celebrar a lo largo del día de estos presupuestos, y es esa aportación de 1.000 y pico euros, mil y pico millones de euros al fondo de reserva. El fondo de reserva no es una ocurrencia de este gobierno ni del anterior. El fondo de reserva es una exigencia institucional que nació como consecuencia de multitud de debates entre todas las fuerzas parlamentarias y todos los agentes sociales y el gobierno de turno en el año 2000 en el marco del Pacto de Toledo. Y la virtualidad que tenía era establecer fondos especiales para estabilizar y tener reservas cuando vinieran turbulencias. Entonces, una hucha de las pensiones, que es como se conoce popularmente al fondo de reserva, que llegó a tener 60.000 millones de euros en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que los sucesivos gobiernos, empezando por el de Mariano Rajoy, tuvieron que echar mano, porque efectivamente no había dinero, porque el desempleo bajó, porque los salarios habían bajado, etcétera, etcétera, etcétera. El que por primera vez en 13 años o en 12 años se haga una aportación a este fondo de reserva, a mí me parece que es una noticia a celebrar. Enrique. Sí, no, yo quería apuntar una cosa, porque es que en estos momentos la ortodoxia europea nadie sabe muy bien dónde está. O sea, hay que reconstruirla, la ortodoxia europea, porque ha saltado por los aires primero con la pandemia y después con la guerra de Ucrania. Y sobre todo con la guerra de la energía, que es lo que subyace detrás o con la guerra de Ucrania, ¿no? Vamos a ver, Europa, dos ejemplos de estos días. Fuera de los límites de la Unión Europea, Gran Bretaña dice: vamos a bajar los impuestos a las rentas altas, porque esto va de thatcherismo a tope, chicos, versión siglo XXI. Bueno, a punto ha estado la señora de salir volando por la ventana.
Ayer tuvieron que rectificar porque el país se les iba abajo. El país y con él el Partido Conservador, que caía en picado en las encuestas, porque ya no estamos en aquella época. Esto me parece, si a alguien le quedaba alguna duda, me parece que ya está disipada. No estamos en aquella época. A su vez, Alemania ha puesto sobre la mesa un paquete de ayudas a la industria y a los consumidores de 200.000 millones de euros. Repito la cifra, 200.000 millones de euros para pasar el invierno aguantando el golpe. Alemania dice, no queremos tope al precio del gas en Europa, porque si topamos el precio del gas, corremos el riesgo de desabastecimiento, es decir, que los países productores prefieran venderlo en Asia, donde les pagarán más caro que nosotros. Pero nosotros ponemos 200.000 millones sobre la mesa para que los alemanes no les entre un pánico años 30 este invierno. Pero inmediatamente surgen algunos países europeos, por ejemplo nuestros vecinos italianos, que ponen el grito en el cielo y digo, oiga, usted me está haciendo la competencia desleal, porque yo no tengo ese dinero para gastar, me está negando la posibilidad de poner un tope al gas, y yo, ¿qué hago? Y así otros países europeos. En estos momentos hay un zapateo bastante importante en Europa sobre cómo orientar principalmente la política energética, es decir, cómo se reconfigura. Ayer había un artículo en un periódico italiano muy bueno que un expresidente de Eni, de la empresa de hidrocarburos italiana, decía, y lo resumía muy bien, decía, Rusia ha sido la Texas de Europa. Nos hemos abastecido de energía barata, de gas barato y de petróleo barato en Rusia. Si Rusia deja de ser la Texas de Europa, cambia todo el modelo. Bueno, pues este es el problema de fondo, hay que rehacer todo el modelo. Y sobre eso cabalgan los presupuestos, cabalgan los criterios de política fiscal, etcétera, etcétera. Este es el marco que tardará en resolverse porque hay que reconstruir lo que se entiende por ortodoxia. Hombre, yo entonces creo que en este contexto realmente, es decir, en estos momentos todo lo que sea establecer políticas de protección social y de que la mayoría de los pensionistas cobra poco. Entonces, que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, a mí me parece justo. Y hay tiempo, habrá unos años, que se tendrá que hacer dos cosas muy importantes y muy difíciles. Primera, construir una política de energía común en Europa, con bases distintas, porque Rusia ya no será la Texas de los europeos. Y después reconstruir sobre esta base unas perspectivas económicas donde habrá mucha pelea, ¿no? Entonces, lo que creo que es muy importante es pensar que los paradigmas que han servido hasta ahora, en buena medida, hay que revisarlos. Esto no quiere decir que aquí haya que gastar hasta que no haya un mañana y generar, no sé, un déficit estratosférico y llevar la deuda pública al 200%. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que los criterios, las metodologías cambian, porque el propio país que aparecía hace unos años como el templo, la catedral de la austeridad y de que no hay que gastar y no hay que ahorrar, cuando ve que las cosas se le ponen verdaderamente complicadas, porque se les han puesto complicadas, han sacado la chequera y han puesto 200.000 millones de euros sobre esa chequera alemana. Le vamos a preguntar en unos minutos a la embajadora de Alemania aquí en España. Mañana empieza la cumbre hispano-alemana en Coruña. Es una cita importantísima para las relaciones entre España y Alemania en un contexto atravesado por la guerra en Ucrania, por la crisis energética. Por la tarde se reunirán Pedro Sánchez con el canciller Olaf Scholz y los ministros españoles van a hacer lo mismo con sus homólogos alemanes. Pero esta reunión al más alto nivel llega en un momento en el que Alemania acaba de anunciar, como nos contaba Enric, un paquete de ayudas a consumidores y empresas por valor de 200.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, cosa que no ha caído nada bien en gobiernos de otros países, entre ellos Italia, también España, y en la propia Comisión Europea, que ve un riesgo para la unidad de mercado y la igualdad de competencia. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Exactamente, ¿qué es lo que molesta en Bruselas o qué es lo que escuece de este plan de 200.000 millones de euros de inversión allí en Alemania? Bueno, lo que da miedo es el riesgo de fragmentación interna. Lo ha explicado muy claro en la reunión que han mantenido los ministros de Economía en Luxemburgo. El ministro francés asegurando que hay un riesgo de ruptura
Lo ha avalado el comisario Gentiloni, que sin embargo pues pedía exactamente al resto de gobiernos que evitaran las acusaciones entre ellos. Griselda, gracias, buenas noches, que no podemos escuchar el audio. Muy bien, pues hasta ahora. Hasta ahora. María Margarete Gos, embajadora de Alemania en España, buenas noches. Buenas noches, Aymar. A usted sí que podemos escucharla, alto y claro. Embajadora, gracias por atender la llamada Hora 25. Encantada. ¿Y entiende la preocupación que ha generado el plan anticrisis que ha anunciado su gobierno? Bueno, lo que hay que entender que nuestras medidas finalmente están dentro de las recomendaciones que presentaba la Comisión Europea en su caja de herramientas en la primavera de 2002 a los Estados miembros, y hay algunos que incluso han implementado medidas de este tipo ya. Lo que veo es la preocupación por la cantidad, que 200.000 millones efectivamente suena mucho, pero también se refiere a un periodo de 3 años para un país que casi tiene ahora 87 millones de habitantes. Por eso quizás esto relativiza un poco la cantidad, este 200.000 millones. Y creo que para nosotros es muy importante que seguimos con los otros Estados miembros dentro de las recomendaciones de la Comisión Europea. Hay otras medidas en que estamos también buscando soluciones europeas, por ejemplo, la compra común, porque ya hemos visto que esto es una receta con mucho éxito que teníamos durante la pandemia. Por eso nosotros lo que es importante es que sí, que nos movemos dentro de las medidas de la Comisión Europea. Y queremos también, si hay preocupaciones, vamos a hablar de esto, pero básicamente nosotros nos vemos dentro de las medidas, y creo que sería, digamos, un cierto error de culpabilizar antes de hablar exactamente también qué medidas vamos a tomar y cómo vamos a hablar también dentro de la Comunidad Europea sobre estas medidas. ¿Qué espera que salga de la cumbre de mañana, cumbre España-Alemania en Coruña? Seguramente va a ser un tema sobre el cual se va a discutir entre nuestros ministros de energía y también de los jefes. ¿Y exactamente qué tema? ¿En qué tema espera avances? Bueno, primero habrá un intercambio y sobre todo es una cumbre bilateral. Y es importante de avanzar los temas que tenemos en la agenda hispano-alemana, el famoso plan de acción en que hemos trabajado los últimos meses. Este prevé varios pilares que van a ser tema, entre otros, por supuesto, la energía, y explorando proyectos que nos interesan, que somos complementarios, España y Alemania, y donde vemos un gran potencial. Por ejemplo, en el tema de hidrógeno verde. Y respecto al gas, por ejemplo, ustedes, España y Alemania, están de acuerdo en activar el MidCat, el gasoducto que serviría para exportar energía a Europa Central desde España, pero eso tiene que pasar por Francia. Macron no quiere saber nada del MidCat. ¿Ustedes están dispuestos a seguir junto con España en ese pulso, en intentar convencer a Macron de que se abra al MidCat? Bueno, efectivamente ha sido un tema que Scholz ha lanzado. El MidCat se paró en 19 por razones que entonces eran totalmente comprensibles, por no ser un business case, por no rendir, pero ahora los tiempos han cambiado y nosotros en Alemania tenemos un interés muy grande por seguir con formas de energía renovables y con formas de energía que son libres de carbón, y eso es el hidrógeno verde, y el MidCat, como sería una pipeline muy moderna, también es compatible con el hidrógeno. Pero tenemos un gran interés y en España hemos encontrado que también ahora se ve que esto sería un proyecto muy útil, aparte no solo en España, pero también creo Portugal está interesado. Hay que ver todo esto en un contexto mucho más grande. Es el marco de los redes europeos, que no son ni solo norte-sur, oeste-este, pero tiene que ser una red, y en este caso sería la red que
tiene que atravesar Francia y sabemos que Francia tiene algunos problemas con el proyecto, pero como yo he entendido también de parte de mi gobierno, vamos a seguir hablando con Francia a ver si podemos aliviar algunas de las preocupaciones de Francia. Embajadora, el canciller Scholz invitó a Pedro Sánchez para que participara en el Consejo de Ministros del Gobierno Federal en agosto de este verano. Mañana cumbre hispano-alemana. ¿Algo está cambiando en las relaciones Madrid-Berlín? ¿Se están estrechando esas relaciones? Bueno, es exactamente esto, ¿no? Es que nos vemos con más frecuencia, además tenemos la visita de Estado en octubre, tenemos la presencia de España como país invitado en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que es la feria más grande internacional de libro que hay. Yo creo esta secuencia, estos encuentros ya indican exactamente lo que usted estaba diciendo. Sí, que estamos cada vez más estrechando las relaciones porque descubrimos cada vez más qué potencial hay dentro de nuestras relaciones, de la relación hispano-alemana. ¿Se está creando un eje de complicidad hispano-alemán en detrimento, quizá, no lo sé, pregunto, del que siempre ha gobernado Europa, que es Alemania-Francia? Bueno, yo creo no es el eje franco-alemán tiene una gran historia y es muy muy importante y sigue siendo muy importante, pero no excluye para nada que habrá relaciones muy estrechas también con otros países. Y justamente con España vemos que hay un grado muy alto de consenso sobre cómo avanzar en la Unión Europea, cómo cooperar en el OTAN, cómo avanzar temas del medio ambiente, también en temas como la política exterior, por ejemplo, la política exterior feminista. Hay muchos temas en que tenemos un consenso muy alto y eso casi invita a que estrechamos las relaciones. Y en la política de defensa, embajadora, están publicando a esta hora el diario El País y El Confidencial que Alemania negocia con España la posible entrada de nuestro país en un plan de defensa multilateral liderado por Berlín, destinado a implementar un escudo antimisiles europeo ante un hipotético ataque ruso. ¿Nos confirma si esto es así? Bueno, esto es una idea que ha lanzado Scholz ya en su discurso de Praga. Y hubo ya primeros encuentros de investigación, pero a nivel nivel relativamente bajo en Berlín, y seguimos en este tema. Seguramente también se va a discutir en la cumbre, yo supongo. O sea, es un asunto que puede estar mañana sobre la mesa. Sí. Y ya ha habido reuniones con funcionarios españoles hablando de este posible escudo antimisiles europeo. Hubo 2 relaciones en Berlín, pero no al nivel muy alto. ¿Y es un asunto inminente? ¿Es algo a largo plazo? Yo creo que estamos sondeando cómo es el interés para este tema que Scholz ha lanzado en Praga. Embajadora, Gazprom, que es la empresa estatal rusa, ha sugerido a Alemania que podría enviarle gas por el único de los 4 ramales que salió indemne del sabotaje de la semana pasada. El gobierno alemán paralizó, nunca llegó a entrar en vigor el Nord Stream 2. ¿Qué va a hacer Alemania? Bueno, de momento lo que intentamos es liberarnos de cada dependencia del gas ruso. Eso creo que es muy importante porque con el comportamiento de Rusia ha llegado digamos, a un punto que hemos perdido cada confianza. Yo no sé con qué, cómo se puede seguir en esta fase de momento. Es muy difícil. Y estamos justamente por eso también estrechando manos también a otros socios, a otros países, para sustituir dependencias. ¿Se va a abrir en algún momento una vía diplomática con Putin? Bueno, esto es muy difícil a predecir. Básicamente, yo soy diplomática y siempre estoy en favor de que que se usan las posibilidades si se prestan, pero de momento no veo cómo. Vemos las amenazas de Putin sobre ataques nucleares que tomamos en serio, aunque no son nuevos, pero hay que tomarles en serio. Estamos finalmente preparando también y vemos los referéndums falsos, vemos las anexiones. No es un ambiente desafortunadamente que invita a negociar.
Si se alarga la guerra, embajadora, ¿temen que la opinión pública alemana empiece a dudar de la oportunidad de seguir apoyando entusiastamente a Ucrania? Bueno, yo creo que hay un respeto tremendo en Alemania por lo que Ucrania está haciendo y por la lucha de Ucrania. Y todas las encuestas de momento, por lo menos, indican que el apoyo sigue muy fuerte, 70%, algo así. Que vamos a ver, claro, si la situación puede empeorar, la situación económica, si a lo mejor cambia algo o refuerza también voces en la extrema, en los lados extremos. Pero justamente por eso yo creo que es importante que lanzamos todas las posibilidades que se nos ofrecen para intentar apagar o minimizar las cargas sobre todo sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre todo también sobre la población en general, los más desfavorecidos. Una cosa muy importante también es que no queremos que tenemos efectos que dejan al hacer de gastar más energía. Por eso también vamos a buscar posibilidades como no se destruye este mecanismo de que si aparte de cierto nivel de uso también se paga un precio más alto. Eso en esta dirección van de momento las ideas. Mencionaba, embajadora, los extremos. Hemos visto un auge de la extrema derecha en Italia hasta el punto de que Meloni va a ser la próxima primera ministra. En Alemania también crece la extrema derecha en intención de voto. ¿Existe un peligro real de que más países europeos se italianicen, embajadora? Bueno, es que es justamente por eso que creo que tenemos que tomar muy en serio los posibles efectos que puede tener esta crisis y tomamos las medidas adecuadas, como yo veo que en muchos países ya se hace, justamente para evitar más efectos de este tipo. María Margarete Goss, embajadora de Alemania en España, le agradezco mucho que haya estado esta noche en Hora 25. Muchas gracias. Enrique, tú estás en Coruña, hay mucho en juego mañana allí en la cumbre, ya no solo a nivel energético, económico, sino también lo que nos acaba de confirmar la embajadora, que hay conversaciones, de momento dice a bajo nivel, pero bueno, que está sobre la mesa para un hipotético escudo antimisiles europeo. Bueno, la reunión bilateral, los países mantienen, o determinados países entre sí, pues mantienen todavía esta práctica de realizar reuniones bilaterales. Cuando existe una buena sintonía, pues se celebran cada año, un año en un país, el año siguiente en el otro. Puesto en estos momentos, creo que se puede afirmar que existe una muy buena sintonía entre el gobierno alemán y el gobierno español, pues esto se lleva a cabo ahora en un momento especial, porque efectivamente, como decíamos antes, fijémonos bien en lo que ha ido explicando la embajadora, pues nos ha hablado de esto, que estamos en una fase de reorganización de muchas cosas fundamentales, ¿no? Mercado de la energía, ella ha dicho, hay que tomar medidas para que las sociedades europeas no cundan determinadas derivas políticas e ideológicas. Esto quiere decir que hay que prestar atención a la gente que en estos momentos se halla en situación de mayor vulnerabilidad y más damnificada. Esto es un planteamiento que poco tiene que ver, creo, con el enfoque con el que se gestionó la crisis financiera del 2008, ¿no? Estamos en un momento de cambio. Yo creo que esto es muy importante tenerlo presente. Los momentos de cambio pues siempre conllevan consigo altas dosis de confusión, pero son de cambio. Y la primera ministra británica se ha enterado este fin de semana que este es un momento de cambio. Ella creía que las recetas de Margaret Thatcher todavía eran útiles, por poco le cuesta el puesto, ¿verdad? Este es el marco. Entonces yo creo que con España y entre España y Alemania ahora hay buena sintonía. En primer lugar, bueno, hay una sintonía política, gobiernos con dos primeros ministros socialdemócratas, esto no es una cosa menor, pero pienso que hay otros aspectos, ¿no? Básicamente uno, y concluyo aquí, es decir, puesto que Alemania, y creo que la embajadora lo ha explicado bastante bien, con claridad, aunque las cosas se solucionasen mañana en Ucrania, la relación con Rusia ya no volverá a ser la que era, eso se ha acabado. Entonces Alemania tiene que rehacer su mapa energético. Y lo tiene que rehacer en distintas direcciones.
y una de esas direcciones pasa por la península ibérica y por el norte de África. La producción de hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno verde, que se llama así porque se produce con la electricidad obtenida mediante mecanismos de energía renovable, es, o sea, la península ibérica como plataforma de producción de hidrógeno verde que pueda ir a la industria alemana. Y en medio de España y Alemania, ¿qué hay? Vamos a ver el mapa. Francia. ¿No? Francia. Entonces, ¿Francia qué quiere? Bueno, Francia dice, hombre, pues si los alemanes han de rehacer su mapa energético, que lo han de rehacer, yo también quiero tener mi papel. ¿Y qué puede ofrecerle Francia a Alemania? Pues hidrógeno, pero fabricado a partir de la energía nuclear, que ya no es exactamente hidrógeno verde. Creo que tiene un nombre, porque hay una gama de colores ahí implicados. No sé si es el azul, es el azul. O sea, con la energía nuclear, cuando hayan superado el problema que tienen ahora, que no es menor, de que tienen 12 reactores nucleares con serios problemas de mantenimiento, cuando eso vuelva a funcionar a pleno rendimiento, nosotros podemos dedicar una parte de nuestra electricidad a generar también hidrógeno. Por lo tanto, señores de Alemania, ustedes no hace falta que vayan a España y a la península ibérica, ni a Marruecos. Marruecos es cosa nuestra, de los franceses de toda la vida, Marruecos y Argelia, ¿no? Ya nos encargamos nosotros. Yo creo que ahora asistiremos durante bastante tiempo pues a unas pugnas en las que los factores de cooperación y colaboración que impone la pertenencia a la Unión Europea se van a permanecer e incluso van a sofisticarse, a hacerse más intensos en algunos campos, pero a la vez no seamos ingenuos, se va a acentuar también la competición. Juanma, la competición. Sí. Yo creo que al hidrógeno verde le queda bastante un largo plazo, pero es cierto que mientras tanto de lo que hablábamos son de un gasoducto que pueda seguir transportando gas natural, básicamente de Argelia y después de otros países que están un poco más abajo de Marruecos, que en un futuro sí se pueden conectar. La virtud, lo ha explicado perfectamente la embajadora, la virtud es que la transportabilidad del gas natural es la misma que la del hidrógeno. Son gases que además pueden ir exactamente por el mismo gasoducto. Yo creo que el hidrógeno verde es, por así decirlo, como una guinda para adornar el pastel, para decir, porque al final vamos a terminar utilizando un combustible que no añade más dióxido de carbono a la atmósfera, pero yo creo que lo que estamos pensando a corto y a medio plazo es que pudiera funcionar la comunicación entre la península ibérica y el resto de Europa para llevar gas natural del clásico y del desierto. Sí, pero no, permíteme una brevísimo, Enrique. Es decir, los alemanes están trabajando no solo en el corto, están trabajando con ideas a largo plazo. Sí. Y están muy obsesionados no solo con la electrificación de la economía, incluso diría que son algo escépticos sobre una electrificación total de la economía. Están pensando en nuevos combustibles y hay que... No es una cuestión decorativa, creo que no lo es, de verdad. Bueno, no, lo único que digo que va a más largo plazo, pero inmediatamente el gas natural sí sirve para paliar esto. Yo creo de todos modos que hay un hecho, la aportación que hace Rusia en estos momentos al mercado mundial de crudo y de gas es insustituible. Es insustituible porque el porcentaje, la tarta que tiene en la distribución mundial es tan alta que no vamos a encontrar en un medio plazo de una manera estable mercados alternativos. Ahora bien, por aportar un poco de optimismo, es que yo creo que cada vez hay que comenzar a hablar más de Rusia y del régimen de Putin. El régimen de Putin, desde este verano,
desde el avance ucranio por el norte y lo que está sucediendo en estos días, que es importantísimo. Las autoridades ucranianas han establecido una malla de silencio sobre lo que está ocurriendo. Dame un segundo, vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Se suman ahora 25 los oyentes que estaban escuchando la Champions en Carrusel, y para ellos y para todos, la ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pocos cambios. Cabe destacar, eso sí, que mejor preparar ropa para la lluvia mañana por la tarde al norte de Galicia, en Asturias y también en el Mediterráneo, donde habrá algunas tormentas aisladas, pero donde se presenten descargarán con fuerza en la Comunidad Valenciana, también Murcia, sur de Albacete y Almería. En la mayor parte del país, como los últimos días, fresco a primeras horas de la mañana, después el sol se encargará que durante la tarde el ambiente sea mucho más agradable. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Para quienes se acaban de sumar, sepan que llevamos un rato largo analizando el contenido de los presupuestos generales del Estado aprobados hoy por el Consejo de Ministros. Ahora falta que los apruebe el Parlamento. Empieza la negociación con los aliados parlamentarios, que tampoco se espera demasiado turbulenta. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Bueno, durante estos meses de negociaciones ha habido tomas de contacto, intercambios de impresiones, pero es ahora cuando empiezan de verdad las conversaciones entre el Gobierno y sus socios habituales. Es ahora cuando van a empezar a poner sobre la mesa sus demandas. Desde Esquerra, Rufián, sin dar detalles concretos, asegura que el Gobierno ya sabe lo que ellos quieren. El voto de Esquerra Republicana se suda y estudiaremos las propuestas. Ellos saben y ellas saben perfectamente cuáles son nuestras intenciones. Ya está, que nos ahorremos entre todos el pressing. La semana pasada hablaba Rufián de poner justicia donde hay injusticia, hoy no ha concretado más. No ven bien, además, en Esquerra que en las negociaciones de los presupuestos no se haya conseguido desbloquear la ley de vivienda. Dicen que eso es señal de que la cosa ya empieza mal, y ahí pone también el foco Bildu. Pelearemos y batallaremos para que esto se solucione, porque es necesaria una ley de vivienda que dé solución a tantos problemas que están planteados. En general hay predisposición, hay buena voluntad y hay aliados del Gobierno como Más País que celebran de hecho que los presupuestos tengan ese carácter social. Por lo que conocemos, el acuerdo suena bien, incluye muchos temas que nosotros en público y en privado llevamos años, no meses, años insistiendo al Gobierno que eran definitivos. Pero todos se han encargado de recordarle hoy al Ejecutivo que aún no tiene mayoría para sacarlos adelante en el Congreso. Necesita al menos el sí de 23 diputados más, así que ahora, recuerdan los grupos, tienen que sentarse, negociar y escuchar sus demandas. Con quien el Gobierno no va a poder contar es con el Partido Popular. Hoy su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado así los presupuestos mezclándolos con el debate fiscal. Estos presupuestos, sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos presupuestos desde el punto de vista renta media y renta baja antisociales. Si quiere hacer usted un presupuesto social, bájele lo que pagan las rentas medias y las rentas bajas en nuestro país. Y el Gobierno ha decidido que en el año 2022 no baja ningún impuesto. El Gobierno lo que ha hecho es anunciar una bajada de impuestos para las rentas más bajas que se va a empezar a aplicar a partir de 2023, en esas retenciones de 2023, y luego una bajada general a través, por ejemplo, del IVA de la energía. Pero es que además, ayer el hombre económico de Feijóo, Juan Bravo, decía que ellos no quieren bajar impuestos. Lo dijo explícitamente: nosotros no estamos proponiendo bajar impuestos. Esto lo dijo el hombre económico del Partido Popular, Juan Bravo, que lo que quieren es no subirlos. Y hoy Feijóo dice: estos presupuestos, sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos presupuestos desde el punto de vista renta media y renta baja antisociales. Si quiere hacer usted un presupuesto social, bájele lo que pagan las rentas medias. Y va más allá Feijóo en sus críticas. Somos el país colista de Europa en la recuperación económica y somos el país que más ha incrementado los impuestos en el año 2020, datos OCDE. Y no creo que sea bueno estar en la clasificación en el peor puesto, en el que más suben los impuestos y en el que menos crece la economía. Según Feijóo, somos el país colista en la recuperación económica y somos el país que más ha subido los impuestos. Se lo hemos preguntado al jefe de economía de la SER. Vamos a los datos. ¿Esto es así, Javier Ruiz? Los datos de Feijóo no cuadran ni con los de Eurostat ni con los de la OCDE. Según los datos de Eurostat, España crece no solamente más que los demás países, crece por encima de la media. Es de hecho uno de los países con mayores tasas de crecimiento en el último trimestre. Así que no,
España no es el país que menos crece de la Unión Europea, pero es que en materia de impuestos tampoco la OCDE dice España es el país que más grava. En concreto, España es el país número 16 de 38, es decir, hay muchos países que gravan más que España. Ahora mismo ni Eurostat, ni la OCDE, ni ninguna estadística avala la estadística que hoy parece haber fabricado Núñez Feijóo. Y hoy que tanto hablamos de dinero público, de partidas de dinero público, de cómo financiar con dinero público, ya no solo el estado del bienestar, sino el propio estado de derecho. Hoy hemos sabido que en Córdoba, por ejemplo, el juzgado de violencia de género está tan saturado por falta de medios que los juicios se están programando para abril de 2025, para dentro de 3 años, casi 3 años. Miguel Ángel Pareja Vallejo, buenas noches. Buenas noches, don Aimar. Juez decano de Córdoba, usted ha denunciado hoy, esto es un escándalo. Don Aimar, no es exactamente un escándalo, pero la verdad que nos llama la atención y lo que queremos es poner remedio, como se está intentando hacer. Es un juzgado que toca una materia muy sensible como es la violencia de género en cuanto a su enjuiciamiento, no en cuanto a su investigación. Y entonces el hecho de que se esté señalando en abril del 2025 pues hace sonar las alarmas en el sentido de que nos gustaría que se celebrasen mucho antes estos juicios. Pero claro, esta situación ha venido por ciertos motivos. En primer lugar, este juzgado, cuando se creó, es el juzgado de lo penal número 6 de Córdoba, no fue un juzgado de nueva creación, limpio, sino que fue una reconversión del juzgado de menores 2 en juzgado penal 6 para el enjuiciamiento de la violencia de género, con lo cual durante mucho tiempo ha tenido que ir arrastrando los juicios que tenía pendientes con menores como juzgado de lo penal número 2 y después como juez como juzgado especializado en el enjuiciamiento de violencia de género. Este juzgado nació en el primer trimestre del 2019 y hemos tenido también la situación de pandemia. Durante 4 meses no se celebró ningún juicio porque así se estableció por Real Decreto, y entonces no solamente nos quedaban atrás los juicios de estos 4 meses, sino todos aquellos que se hubieran debido programar en esos 4 meses, con lo cual unas cosas con las otras nos han llevado a esta situación. Lo que ocurre es que no son todos los juicios los que se celebran para abril del 2025, don Aimar, sino que hay juicios, más del 85% de los juicios que se celebran inmediatamente. Cuando digo inmediatamente, aproximadamente, ya le digo, se dictan unas entre 800 y 900 sentencias de conformidad, según la última estadística, la última memoria publicada, con lo cual 876 asuntos del total de los 1.400 se resolvieron de forma inmediata porque el autor reconoció su responsabilidad criminal y admitió la pena y se sentenció. Y además del resto de los que quedaron para juicio, aproximadamente unos 360 o así fueron juicios rápidos. Y estos juicios rápidos, gracias al esfuerzo de la oficina judicial y de la magistrada y de todos los que tienen relación con el juzgado de violencia de género, de enjuiciamiento, como son los fiscales también, pues estos juicios se señalan a un mes vista, de tal manera que se denuncia hoy o 15 días y se enjuiciaría a mediados de noviembre, con lo cual los únicos juicios que sufren ese retraso son los más complicados, que son aproximadamente unos 230 según la última memoria, que es el 15% de asuntos. ¿Por qué se alargan estos? Que no son pocos. Sí, en primer lugar se alargan porque son complicados de instruir, necesitan informes periciales de la UBIC, por ejemplo, una unidad de valoración integral de la violencia de género, interviene un forense, intervienen los psicólogos, intervienen los asistentes sociales, se requiere a veces una serie de diligencias de investigación que los alargan y que los hacen que se señalen muy tarde. Bien, no es deseable. Ya le digo yo que a mí me gustaría que se señalasen a 3 meses vista, pero con lo que tenemos hoy en día no podemos... 31 meses para programar una vista por violencia de género es muchísimo tiempo. Es un tiempo precioso, no lo sé si ocurre o no, pero por ejemplo para que una víctima se eche atrás en su denuncia.
Don Aymar lleva razón. Aunque sean pocos juicios y tan solo sea un 15% de todos los que se celebran y se resuelven con sentencia, lleva usted razón, es mucho tiempo, pero tiene que tener en cuenta una cosa. Estos juzgados nacen de acuerdo con la orden acordada entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, con un módulo de entrada de 400 asuntos. Este juzgado resolvió, según la última memoria, 596 asuntos, el doble de los que le deberían de haber entrado. Pero es que la jueza que lleva este juzgado, quiero que lo sepan, hace más de lo que puede, a mi juicio. Ahora les voy a explicar por qué. Porque no solamente celebra juicios 3 días de los 5 de la semana, o sea que 3 días de los 5 de la semana está sentada en la sala de vistas celebrando juicios, y le quedan 2 días para dictar sentencias, para ejecutar las sentencias, para resolver los incidentes que surgen, refundición de condenas, informes de indulto, rollo de apelación, y además se ha de estudiar los asuntos. Como comprenderá, en 2 días es imposible. Si nadie pone en cuestión el trabajo de la magistrada, sino los medios con los que cuenta el juzgado. Sí, ¿no? Por supuesto. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, magistrado. Por supuesto, don Aymar. ¿Qué solución le podríamos dar a esto? Pues mire, desde hace tiempo, pues la magistrada ha presentado informes pidiendo refuerzo. Esos informes yo le he dado el curso correspondiente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, con informe favorable del juez decano, que soy yo. Luego, en los informes anuales que presento, pido un refuerzo, que ahora le concretaré qué refuerzo pido, para que se ponga remedio cuanto antes a esta situación. ¿De acuerdo? Y hace poco, en el mes de julio, tuvo una inspección que vino el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a inspeccionar el juzgado, y ya puso en conocimiento del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial el estado en el que se encontraba este juzgado y que necesitamos ponerle un refuerzo. ¿Cuál es el problema? Mire, el problema radica en que lo que necesita el juzgado es un juez de apoyo, un juez o jueza, un letrado o letrada de la Administración de Justicia y 3 funcionarios de apoyo. ¿Qué ocurre? Que intervienen 3 administraciones en estos asuntos. En primer lugar, la Administración Autonómica para el refuerzo del gestor o gestora, tramitador o tramitadora y personal de auxilio. El Ministerio para el nombramiento del letrado de la Administración de Justicia y de cubrir su presupuesto. Y el juez tiene que ir un informe favorable, en primer lugar del decano, luego de la Sala de Gobierno, posteriormente del Consejo General del Poder Judicial, que lo pide al Ministerio de Justicia, pero si el Ministerio de Justicia no tiene presupuesto para dotar ese juez en ese juzgado, no se puede poner el refuerzo. Miguel Ángel, en esas estamos, sí. Don Aymar. Miguel Ángel Pareja Vallejo, clarísimo, juez decano de Córdoba. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues hombre, gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Y un asunto más que quiero poner sobre la mesa. El Congreso ha debatido esta tarde una iniciativa de Ciudadanos pidiendo al Gobierno que quite ya las mascarillas en el transporte público, al Gobierno y a las comunidades. En principio, solo Ciudadanos y Vox van a apoyar esta iniciativa, que en cualquier caso tampoco tiene ningún efecto a nivel práctico, porque el texto no era vinculante, era una proposición no de ley, pero sí es interesante ver cómo se posiciona cada grupo respecto a esto, que es prácticamente el último resquicio que queda de la pandemia. Es un debate a tener, Palomera, el de mantener o quitar las mascarillas en el transporte a estas alturas. Bueno, seguramente es un debate que hay que afrontar en algún momento. Yo escuchaba esta tarde las explicaciones de quienes están sobre el asunto y las intervenciones que se han escuchado en el Congreso de los Diputados durante el debate de la PNL, y casi todos remitían al criterio médico-científico, ¿no? Y sobre todo mencionaban algo que todavía está por llegar, y es la gripe de este año, que creo que viene con una cepa muy virulenta. Yo en esto sinceramente creo que nos hemos olvidado ya de lo que fue la pandemia, nos hemos relajado mucho en el asunto de las mascarillas, pero sinceramente creo que en el transporte público la mascarilla, desde mi punto de vista, sigue siendo muy necesaria, aunque algunos hagan dejación de la obligación que todavía tenemos de llevarla, ¿no? En el transporte. A mí
particularmente creo que no nos pasaría nada por mantenerla los primeros meses del otoño e invierno y luego ya se decidiría. De hecho, mañana en el Consejo Interterritorial no se ha incluido este asunto en el orden del día, por lo tanto no parece que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tengan demasiado interés tampoco en precipitar la decisión. ¿Cómo lo veis, Marqués, Juliana? Sí, a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía le hemos preguntado hoy, después del Consejo de Gobierno. Es obvio que es del Partido Popular y la razón que ella ha dado para mantenerlo es precisamente que llega el otoño, es el momento en que comienzan a circular más virus respiratorios y es conveniente mantenerlo porque, como dice Esther, no solo es el COVID, sino que comienza la gripe. A mí, de verdad, me parece un asunto absolutamente secundario este de las mascarillas en los transportes y en los centros de salud, si no hubieran personas o grupos políticos que han hecho de la mascarilla una bandera política o de la prohibición de la mascarilla una bandera política. Personalmente no me causa ninguna molestia que cada vez que me tenga que montar un autobús de línea aquí en Sevilla o entrar en un centro de salud, pues lleve la mascarilla. De verdad, me parece no secundario. En el listado de problemas políticos de este país me parece que se puede quedar muchísimo más lejos después de Gibraltar, ¿no? Enrique. Bueno, la epidemia aún no ha concluido oficialmente. Claro. Está muy rebajada, afortunadamente, y parece que tenemos la memoria corta. Sí. Muy corta, es peligrosamente corta, ¿no? Porque hace un año estábamos discutiendo sobre otras cosas y en otros términos. Y el éxito combinado de la salud pública y de la ciencia para frenar esta epidemia es algo memorable, ¿no? Lo que pasa que hay gente que, en fin, es más cómodo pues salir de casa sin la mascarilla. Hay días que te la dejas, has de subir, no sé, al transporte y ves que no la llevas encima, coges un taxi, has de avisar al taxista que no la llevas. En fin, hay una pequeña, una minúscula incomodidad, diría yo, que podemos aceptar perfectamente. La extrema derecha ha buscado desde el primer día, cuando la gente se estaba muriendo en este país, de convertir la epidemia en un factor de lucha, un campo de lucha política e ideológica, ¿no? Es decir, de alejar a la gente de la salud pública. Este ha sido el propósito de la extrema derecha, claramente. Lo de Ciudadanos es folclore, es un folclore residual de un partido que está muerto. Sí, es verdad que nítido, Juliana. Que siguen ahí. No, pero es cierto que el ímpetu... Es una forma de decir que siguen ahí. El ímpetu que le ha puesto el diputado de Ciudadanos, un diputado por Málaga, sí que resulta bastante sorprendente, que estaba hablando, sinceramente, le estaba poniendo un valor a algo ya, que es un debate secundario que es llamativo, porque lo de Vox me lo explico, ¿no? Porque lleva dando la tabarra casi desde el segundo o el tercer mes de pandemia, pero Ciudadanos se ve que está pues intentando agarrarse ya, bueno, iba a decir al último clavo, no, dando ya en la fase manotazos de ahogados, cuando alguien ya se está perdiendo pie en el mar y ya no puede mantenerse y empieza a dar manotazos en el agua para ver si alguien lo ve, pues yo creo que Ciudadanos está en este momento ya claramente terminado. Venga, punto y 25. Joaquín Estefanía. Lo antiguo y lo moderno. Sostiene Núñez Feijóo, el líder de la derecha, que volver a hablar de ricos y pobres es muy antiguo. Mal síntoma ahora que se empezarán a discutir los presupuestos generales del Estado, que en esencia tratan de la distribución de lo público entre unos y otros. España es un país en el que la diferencia entre la abundancia y la miseria puede medirse en unos pocos centímetros cúbicos de lluvias o en unas pocas heladas. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población en riesgo de pobreza o exclusión social es más de la cuarta parte del total y el ingreso medio por persona alcanzó poco más de los 12.000 euros. En el otro extremo, hay 724 personas que tienen un patrimonio de más de 30 millones de euros.
La magnitud de la desigualdad en España es extraordinaria, muy superior a la de la mayoría de los países de la Europa del euro, a quienes tanto queremos padecernos. Pero las desigualdades son una María para el PP. Jamás han sido desarrolladas en sus programas electorales. Por ello le cuesta tanto el viaje al centro, con Aznar, con Rajoy o con Feijóo. Punto y 25. Así nos vamos. Juanma Márquez, Enric Juliana, Esther Palomera. Un abrazo a los tres. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Abrimos ya el larguero con Manu Carreño. Hasta mañana, señores. Descansen. Hora 25. Con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.